Bienvenidos nuevamente, yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico fisiatra, especialista en medicina de rehabilitación. Bienvenidos nuevamente a este su canal, es un espacio informativo para los pacientes y el día de hoy vamos a platicar acerca de una cuestión que nos han llegado algunos pacientes, creo que es importante platicarlos, acerca de osteoporosis. Entonces vamos a contar la historia de uno de los pacientes una de las maneras en las que llegan algunos de nuestros pacientes aquí a la clínica. Eventualmente nosotros en medicina de rehabilitación vemos pacientes que se fracturaron y necesitan la rehabilitación. Entonces nos han llegado muchos pacientes que han tenido varias fracturas. A la hora de estar platicando con ellos con qué antecedentes importantes tienen, nos cuentan que han tenido fractura de su muñeca, fractura de su tobillo, fractura de su cadera. Entonces en estos casos es muy importante, además del problema por el que viene el paciente, que en este caso sería la rehabilitación de una fractura, platicar un poco acerca de algunos antecedentes importantes. En este caso, el que se haya estado fracturando muy frecuentemente habla de un problema. Entonces, platicando un poquito acerca del problema que tuvo esta paciente en particular, nos comentaba que la mayoría de sus caídas han sido dentro de su casa. Algunas veces ha ido paseando su perro, el perro ve algo que le interesa, corre un poco y ella pierde el equilibrio, cae, pone su mano y presenta una fractura. Este tipo de fracturas, si ustedes están familiarizados con eso o alguno de sus familiares o algún conocido tienen un tipo de fracturas como esta, que quiere decir que pues en una actividad que no representaba tanto riesgo y una caída que para cualquier otra persona no necesariamente llevaría a una fractura, es importante ponerle un poco de atención. Esto es algo que se conoce como fracturas patológicas. Nosotros de este lado, en medicina de rehabilitación, vemos muchísimas fracturas. Entonces es importante platicar un poquito acerca de aquellas que están relacionadas con osteoporosis. La mayoría de las veces una fractura mayor de osteoporosis, es decir, que se presenta en la cadera o en la columna, representa el diagnóstico de osteoporosis sin necesidad de algún otro medio diagnóstico o de ninguna otra prueba. Entonces, cuando el paciente ya tiene una de estas fracturas, sí o sí podemos decir que tiene osteoporosis cuando presenta ciertas características. Algunas otras, como las de la historia que les platico, en donde se fractura la muñeca, el tobillo, la parte superior del brazo, casi llegando al hombro, hablan de una estructura patológica, pero no fracturas mayores. Entonces ahí es donde sí se tiene que hacer una investigación. Normalmente tomamos algunos estudios como densitometrías para platicar un poquito acerca de cómo estaría la calidad de su hueso. Importante, muy importante con respecto a la osteoporosis es que no da síntomas de nada. No les duele nada a los pacientes estaban muy bien hasta que una caída relativamente pequeña les produce una fractura. Entonces es importante el estudio de estos. Normalmente en la clínica, la mayoría de las veces cuando estamos platicando con los pacientes y tienen alguna otra enfermedad, problemas con sus glándulas paratiroides o problemas renales, pues nos apoyamos un poquito con los endócrinos o con los geriatras de aquí mismo de la clínica para dar el tratamiento. Cuando no es así y es un paciente que únicamente tiene osteoporosis, normalmente platicamos con el paciente para ver las opciones de tratamiento. Hay muchas y es importante iniciar un tratamiento de manera temprana para evitar que el paciente se vaya a volver a fracturar. Desde medicamentos que se toman vía oral, algunas inyecciones que se ponen por la vena o algunas que se ponen como si fuera insulina cada 6 meses o cada año. Es importante iniciar este tratamiento junto con la suplementación con vitamina D y calcio. La idea es que el hueso empiece a tener un poco más de dureza a medida que va pasando el tratamiento con estos medicamentos y los resultados se ven más o menos hacia el año. Otra de las cosas que manejamos aquí en medicina de rehabilitación es algo que se conoce como ejercicios osteogénicos, es decir, la terapia que nosotros diseñamos de este lado tiene que ver con algunos ejercicios que le dan fuerza y carga al hueso para estimularlo a que empiece a captar más calcio y de esta manera mejore sus características y no se vaya a fracturar. Entonces, ahora que conocen un poquito más acerca de las situaciones de las fracturas y la osteoporosis, yo les recomiendo que si encontraron este video o la información en este video importante, lo compartan, nos dejen sus pulgares arriba. Si no lo han hecho, yo les recomiendo que se suscriban al canal para que no se pierdan información importante como la que estamos platicando. Y recordarles siempre que en cualquier enfermedad, después de haber sufrido algún accidente o alguna enfermedad, lo más importante es la calidad de vida. Y de eso, pues nos encargamos nosotros en medicina de rehabilitación. Hasta luego.